En un pliegue olvidado del mapa de una metrópoli brasileña, existía un lugar que el progreso decidió ignorar. Un antiguo complejo industrial, cuyo esqueleto de hormigón y acero servía ahora de refugio improvisado para una comunidad resiliente e invisible a los ojos de la ciudad. Las calles no tenían nombre, y el aire estaba impregnado por el olor a óxido y el polvo de un tiempo en que las máquinas todavía rugían. Para la mayoría, era un cementerio de ambiciones pasadas, un laberinto de chatarra y desesperanza. Sin embargo, para un alma singular, aquel escenario de decadencia era un universo de infinitas posibilidades, un paraíso de piezas y engranajes esperando ser redescubiertos y resignificados, un testimonio silencioso de que nada realmente muere, solo se transforma a la espera de un nuevo propósito. El problema más urgente de aquella comunidad brotaba directamente del suelo. La única fuente de agua, un pozo perforado décadas atrás, ofrecía un líquido salobre y turbio, cargado de contaminantes que dejaban un rastro de enfermedades y desesperación. La dependencia de los caros e inconstantes camiones cisterna era una humillación semanal, un recordatorio constante de su abandono. Antes de continuar, necesito tu ayuda para una misión increíble. Estamos intentando alcanzar los 1000 nuevos suscriptores solo con esta historia. Si crees que los genios olvidados, como la niña que estás a punto de conocer, merecen ser descubiertos y tener una voz, te ruego que hagas clic en suscribirse. Ahora mismo. Es solo un segundo para ti, pero para nosotros es la fuerza para seguir adelante. Y por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que este grito de justicia se escuche en todo el mundo. Hagamos historia juntos. En medio de este paisaje de resignación, una figura solitaria se movía con una gracia metódica. Una niña de 12 años, delgada y de mirada enfocada, pasaba sus días inmersa en el laberinto de metal. Sus dedos pequeños y ágiles danzaban sobre válvulas corroídas y motores oxidados, no con el juego de una niña, sino con la precisión de un maestro artesano. Parecía ajena al caos a su alrededor, sorda a las voces que la juzgaban e indiferente a las miradas de lástima o desprecio. Su mundo era un diálogo silencioso con las máquinas, una sinfonía de clics y encajes que solo ella podía oír. Para quien observaba desde lejos, ella era solo una pieza extraña en aquel rompecabezas de abandono, un fragmento más perdido en un lugar olvidado por el tiempo. Su nombre era Layla. Rara vez miraba a los ojos de alguien, y su comunicación era un flujo directo de información, desprovisto de los adornos sociales que la gente esperaba. Cuando hablaba, era para corregir un dato, señalar un fallo lógico o describir un mecanismo con una claridad desconcertante. Esta objetividad era casi siempre interpretada como arrogancia, su silencio como desinterés y su enfoque intenso como una terquedad infantil. La comunidad, incapaz de comprender la complejidad de su mente, la etiquetó de forma simplista. Para ellos, Layla no era una niña, sino un problema, una excentricidad a ser tolerada. Mal sabían ellos que detrás de aquel silencio una mente extraordinaria trabajaba incansablemente para solucionar el problema que afligía a todos. La pasión de Layla era una ciencia que la mayoría de los adultos de allí apenas podían pronunciar: ingeniería de desalinización y purificación de agua. Sus cuadernos amarillentos no contenían dibujos infantiles, sino esquemas complejos de sistemas de ósmosis inversa, diseños de bombas de alta presión y cálculos para paneles solares construidos con materiales reciclados. Poseía una comprensión intuitiva y genial sobre la dinámica de los fluidos y la química de los polímeros, un conocimiento que parecía brotar de una fuente inagotable dentro de sí. Mientras otros veían basura, Layla veía componentes. Un motor de nevera vieja era un compresor en potencia.
botellas de plástico, la materia prima para membranas de filtración, espejos rotos, concentradores de energía solar. Su mente era una central de innovación. A pesar de su genialidad, la realidad de Laila era un ciclo de invisibilidad y desdén. Los líderes comunitarios, hombres prácticos y curtidos por la vida, desestimaban sus intentos de explicación con un gesto de la mano o una sonrisa condescendiente. «Deja eso para los ingenieros, niña», decían. «Ve a jugar con tus muñecas». Los otros niños la apodaron la niña de la chatarra, y los adultos, en sus momentos de mayor crueldad, susurraban que era inútil, una boca más que alimentar, alguien que vivía en su propio mundo y no contribuía en nada. Cada puerta cerrada, cada palabra de desprecio, era como un pequeño golpe en su armadura de concentración, pero nunca suficiente para detener la fuerza de su propósito. Ella no necesitaba la aceptación, solo el silencio para que su genialidad pudiera hablar. Era una fuerza que venía de dentro, una certeza silenciosa de que era capaz de transformar lo imposible en realidad. Una conexión que nos ayuda a continuar trayendo relatos que, como el de ella, merecen ser escuchados y que muestran cómo la verdadera fuerza a menudo reside donde menos se espera, permitiendo que más voces sean amplificadas y que más personas se sientan comprendidas en sus luchas diarias. Una vez se acercó al señor Antunes, el presidente de la Asociación de Vecinos, con un prototipo funcional en miniatura, hecho con un filtro de barro modificado y un pequeño motor de acuario. Con una paciencia que le era rara, intentó demostrar cómo la presión osmótica podía separar la sal del agua. El hombre, abrumado por las cuentas y la burocracia, apenas miró el aparato. La interrumpió en medio de la explicación, le acarició la cabeza de forma paternalista y dijo que apreciaba la creatividad, pero que los problemas reales requerían soluciones reales, de gente grande y con diplomas. Aquel gesto, aparentemente inofensivo, fue para Laila una de las más dolorosas invalidaciones. La confirmación de que su lenguaje, el de la ciencia, era un idioma extranjero en aquel lugar. Su único refugio y fuente de apoyo incondicional era su abuela, doña Ana, una señora de manos arrugadas y mirada serena, que veía más allá del silencio y la aparente distancia de su nieta. Ella no entendía una palabra sobre membranas semipermeables o paneles fotovoltaicos, pero comprendía perfectamente el lenguaje del corazón de Laila. Cuando el mundo se volvía demasiado hostil, era en el abrazo de doña Ana donde Laila recargaba sus energías. Su abuela era la guardiana de sus cuadernos, la defensora de su espacio y la única persona que, al verla concentrada sobre un trozo de metal, no veía a una niña extraña, sino a una artista a punto de crear su obra maestra, una inventora en el umbral del descubrimiento. Para Laila, el complejo industrial abandonado no era un cementerio, sino un santuario de conocimiento práctico. Cada máquina oxidada contaba una historia de función y diseño. Pasaba horas analizando la estructura de un antiguo compresor de aire, entendiendo cómo la energía se convertía en presión. Estudiaba los sistemas de tuberías, imaginándolos como las arterias y venas de un gran cuerpo metálico. Aquel lugar era su universidad, y la chatarra, sus libros de texto. Ella veía la belleza en la lógica de la ingeniería, la poesía en la eficiencia de un engranaje bien diseñado. Su mente catalogaba cada pieza, cada tornillo, cada trozo de cable, creando un vasto inventario mental de recursos que aguardaban solo la chispa de su genialidad para cobrar una nueva vida. La ironía era que, mientras Laila acumulaba conocimiento para salvar a su comunidad, los expertos del mundo exterior solo reforzaban la sensación de impotencia. La última visita técnica había sido la más descorazonadora.
Un equipo de una gran empresa de saneamiento pasó el día midiendo y analizando, para al final presentar un presupuesto que parecía una broma de mal gusto. Hablaron de tecnología importada, de estudios de impacto ambiental que llevarían años y de una infraestructura que costaría más que todas las casas de la comunidad juntas. Al partir en sus coches con aire acondicionado, dejaron atrás un informe técnico y un sentimiento profundo de que, para el mundo de afuera, ellos simplemente no valían la inversión. Este constante rechazo externo e interno, a veces, sacudía la confianza de Laila. Había momentos, generalmente por la noche, en que el peso del desprecio se volvía casi físico. Miraba sus proyectos, la complejidad de sus cálculos, y una duda cruel se insinuaba en su mente. ¿Y si ellos tuvieran razón? ¿Y si todo aquello fuera solo una fantasía inútil, el desvarío de una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo real? En esos instantes de vulnerabilidad se aferraba a la lógica pura de sus diseños. Los números no mentían, la física no juzgaba. La ciencia era su cimiento, la verdad inmutable que la protegía de la incertidumbre y del prejuicio que la rodeaban. Mientras Laila luchaba en su batalla silenciosa, la vida en la comunidad seguía su curso precario. Las madres se preocupaban por las fiebres y las infecciones intestinales que afectaban a los niños, una consecuencia directa del agua de mala calidad. Cada gota era racionada, usada para beber, cocinar y, por último, para la higiene. La falta de agua potable no era solo una inconveniencia, era una atadura que los mantenía a todos en un ciclo de enfermedad y pobreza, un obstáculo diario que consumía la energía y la esperanza que podrían usarse para construir un futuro mejor. La sed de la comunidad era la motivación silenciosa y constante detrás de la obsesión de Laila, el motor que alimentaba su incansable búsqueda de una solución. Así, el escenario estaba preparado. Por un lado, una comunidad rehén de un problema crónico, escéptica y cansada de promesas vacías. Por el otro, una niña autista, dotada de una inteligencia extraordinaria, pero aprisionada por la incomprensión y el prejuicio. Laila continuaba su trabajo en secreto, perfeccionando su proyecto en un cobertizo abandonado en los confines del complejo. Ella sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que era la única que poseía la llave para liberar a su gente. Solo faltaba una oportunidad, una única ocasión de mostrar a todos que la niña a la que llamaban inútil era, en realidad, la única esperanza que les quedaba. El conflicto, antes una angustia latente en el aire de la comunidad, se materializó en un trozo de papel clavado en el tablón de anuncios. La notificación oficial del ayuntamiento era fría e impersonal, con palabras burocráticas que anunciaban lo inevitable. En 60 días, el pozo de agua salobre sería permanentemente desactivado por razones sanitarias. La noticia se extendió como un incendio en pasto seco, transformando la resignación crónica de los residentes en un pánico agudo. La dependencia total de los camiones cisterna no era una solución, sino una sentencia de vulnerabilidad absoluta. Aquel ultimátum del poder público fue la chispa que encendió la mecha de la crisis, empujando a la comunidad al borde de un precipicio de desesperación e incertidumbre. Con la crisis inminente, el ayuntamiento anunció una medida paliativa que sonaba más a una maniobra política que a una solución real. Enviarían a su más renombrado especialista, el ingeniero Ricardo, para una evaluación final y para calmar los ánimos. El nombre de Ricardo era sinónimo de grandes obras, viaductos y proyectos millonarios que ocupaban las portadas de las revistas de ingeniería. Para el ayuntamiento, él era la personificación de la competencia. Para la comunidad, una figura distante e inalcanzable,
cuya presencia allí parecía desproporcionada y sospechosa. La esperanza que su nombre podría traer era opacada por una desconfianza profunda de que él estaba allí solo para confirmar lo que todos ya sabían, que no tenían salvación. Mientras la comunidad se preparaba para la visita del ingeniero, un rumor comenzó a circular, traído por un conductor de camión cisterna que escuchó una conversación en el centro de la ciudad. Un filántropo extranjero, un jeque árabe llamado Khalil Al-Fahim, estaba en Brasil. No buscaba ganancias ni inversiones tradicionales, sino proyectos sociales innovadores y sostenibles, ideas que pudieran cambiar el mundo desde la base. La historia sonaba como un cuento de hadas, un espejismo en el desierto de su realidad. Nadie se atrevía a tener esperanza, pero el nombre del jeque se susurraba en los callejones, una semilla de posibilidad plantada en el suelo árido de la desesperanza colectiva, un sueño lejano de que alguien, en algún lugar, pudiera realmente preocuparse. El día de la visita llegó, trayendo consigo una atmósfera cargada de tensión y expectativa. El ingeniero Ricardo fue el primero en llegar, su coche de lujo contrastando violentamente con el paisaje de tierra y casas improvisadas. Bajó del vehículo con un aire de hastío, sus zapatos caros evitando cuidadosamente los charcos de barro, su mirada recorriendo el entorno con un desprecio mal disimulado. Poco después, una pequeña comitiva de coches discretos y eléctricos anunció la llegada del jeque Khalil. Él emergió con una calma digna, sus ojos curiosos y atentos, absorbiendo cada detalle, no con juicio, sino con un interés genuino. Laila, desde su puesto de observación, analizaba a los dos hombres, no su ropa ni sus coches, sino su postura, la forma en que ocupaban el espacio. La reunión se organizó en el centro comunitario, un cobertizo con techo de zinc. El ingeniero Ricardo tomó la palabra, conectando su portátil a un proyector. Su presentación fue un espectáculo de autoridad técnica. Gráficos complejos, proyecciones financieras estratosféricas y una jerga impenetrable llenaban la pantalla, creando una barrera de conocimiento entre él y la audiencia. Su voz, pulida y cortante, resonaba en el tenso silencio, cada sílaba calculada para reforzar la distancia entre su formación y la supuesta ignorancia de los residentes. La conclusión era clara y devastadora. La única solución era un acueducto carísimo, un proyecto que llevaría al menos 3 años en ser licitado y construido, y que dependía de fondos federales inciertos. Laila observaba todo en silencio, sus ojos fijos no en el ingeniero, sino en los datos proyectados en la pared. Su mente procesaba los números a una velocidad vertiginosa, identificando fallos, premisas equivocadas e ineficiencias flagrantes en el proyecto de Ricardo. Él había sobreestimado la pérdida de carga en la tubería y subestimado el potencial de recuperación de energía del flujo de salmuera. Su sistema era un dinosaurio, caro y estúpido. La lógica defectuosa era como un ruido insoportable para ella, una disonancia que necesitaba ser corregida. La ansiedad crecía en su pecho, no por miedo, sino por la urgencia de señalar la verdad que solo ella parecía ver en medio de aquella puesta en escena de competencia. Incapaz de contenerse ante un error tan fundamental, Laila se levantó. El movimiento súbito atrajo todas las miradas. Con la voz firme y clara, sin rastro de vacilación, declaró: «Su cálculo de presión diferencial está equivocado y el sistema de recuperación de energía es ineficiente». El silencio que siguió fue pesado, denso. La comunidad contuvo la respiración, impactada por la audacia de la niña de la chatarra. Doña Ana sintió que el corazón se le helaba, temiendo la humillación que vendría a continuación. El ingeniero Ricardo, tomado por sorpresa, parpadeó por un instante, su rostro pasando de la incredulidad a una furia contenida.
La interrupción no había sido solo una corrección técnica, había sido un desafío directo a su autoridad. Ricardo soltó una risa corta y burlona, un sonido que cortó el aire como un cristal roto. Se volvió hacia la audiencia, con una sonrisa de escarnio en los labios. ¿No es adorable la imaginación de los niños?, dijo en tono paternalista. Luego, su mirada se fijó en Layla y la máscara de simpatía se desvaneció, revelando un desprecio gélido. Por favor, ¿alguien puede controlar a la niña? Estamos tratando de discutir asuntos serios aquí. La humillación fue pública y brutal. La redujo a la nada, a una fantasía infantil, invalidando no solo su observación, sino su propia existencia como un ser pensante. Layla no retrocedió, pero sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Mientras la comunidad se encogía, avergonzada e intimidada, el jeque Khalil mantenía su mirada fija en Layla. No vio a una niña impertinente, sino una chispa de convicción inquebrantable. Él, un hombre que había construido su imperio identificando talentos en bruto y desafiando el pensamiento convencional, reconoció la verdad en la postura de la niña. La arrogancia del ingeniero era la cáscara vacía de la autoridad. La objetividad de Layla era la sustancia del verdadero conocimiento. En un mundo lleno de expertos que repetían fórmulas preestablecidas, aquella niña era una anomalía, una voz auténtica. Vio el brillo de la genialidad en sus ojos y decidió que aquello era mucho más interesante que cualquier presentación en PowerPoint. Con una calma que desarmó la tensión, el jeque se levantó y habló, su voz suave pero cargada de una autoridad incuestionable. Me gustaría escuchar la idea de la joven dama, dijo, dirigiéndose a Layla con un respeto que la niña jamás había recibido. El ingeniero, Ricardo, se quedó boquiabierto, su rostro contorsionándose en una máscara de indignación. La comunidad murmuraba, incrédula. El jeque ignoró a todos y caminó hacia Layla, agachándose ligeramente para quedar a su nivel. Por favor, explícame. Sin gráficos, sin proyecciones, solo tu idea. Aquella invitación era más que una oportunidad, era un reconocimiento, la primera vez que alguien veía el valor en su mente. Layla vaciló por un segundo, y luego la urgencia de su lógica tomó el control. No, necesitaba un proyector. El suelo de tierra se convirtió en su pizarra, y trozos de chatarra que recogió de afuera se convirtieron en las piezas de su modelo. Con trazos rápidos y precisos dibujados con una piedra, esbozó su sistema de ósmosis inversa alimentado por energía solar. Usando una tapa de botella y un trozo de alambre, demostró cómo su diseño de bomba de alta presión era más eficiente. Su explicación era un flujo de pura información, una cascada de datos y conceptos que dejó a todos, incluido el joven ingeniero Jamal, asesor del jeque, completamente fascinados por la claridad de su razonamiento. Cada palabra de duda que había escuchado parecía transformarse en combustible para su convicción. No estaba tratando de impresionar, simplemente estaba exponiendo la verdad tal como la veía. Una verdad basada en la física y las matemáticas. Sabía que su viaje inspiraría a otros que se sentían desacreditados o pequeños ante un desafío, demostrando que la fuerza interior y la valentía de ser auténtico pueden de hecho cambiar el mundo. El ingeniero Ricardo, recuperado del shock, intervino con un escarnio aún mayor. Eso es una fantasía, un juguete hecho de basura, es un insulto a la ciencia, bramó, con el rostro rojo de ira porque una niña le hubiera robado el protagonismo. Intentó desacreditar a Layla con términos técnicos, cuestionando la resistencia de los materiales improvisados y la viabilidad de su fuente de energía. Pero para cada objeción, Layla tenía una respuesta lógica y directa, desarmando sus ataques con la simplicidad de su genialidad. La discusión se convirtió en un duelo. Por un lado,
el conocimiento dogmático y encorsetado de los libros. Por el otro, la innovación fluida y adaptativa de la práctica. El jeque Khalil había escuchado suficiente. Se levantó y con un simple gesto silenció la discusión. La teoría del ingeniero Ricardo se basa en modelos que conocemos. La de la niña se basa en una realidad que él desconoce, declaró. Luego, se volvió hacia Laila y su decisión resonó en el cobertizo como un trueno. Voy a financiar su proyecto, no el de él. La declaración fue recibida con un silencio atónito, seguido de un murmullo de incredulidad. El hombre más poderoso en la sala estaba apostando todo no en el experto de renombre, sino en la niña inútil que todos habían despreciado. Era un acto de fe que desafiaba toda la lógica de aquella comunidad. La furia de Ricardo era palpable. Se sintió traicionado y humillado. Esto es un absurdo. Está desperdiciando su dinero en un delirio infantil. Me niego a participar en esta farsa, protestó. El jeque solo lo miró con una calma fría. Nadie le pidió que participara, ingeniero. Está usted despedido. El despido público fue el golpe final. Ricardo recogió sus cosas en silencio, lanzando una mirada de puro odio a Laila antes de marcharse. Su partida dejó un vacío de autoridad, pero también abrió un espacio para algo nuevo, una posibilidad que nadie allí había considerado jamás como real. El jeque instruyó a su asesor, Jamal, para que proveyera todo lo que Laila necesitara. Uno de los cobertizos abandonados más sólidos fue rápidamente limpiado y preparado para convertirse en el taller de Laila. Herramientas nuevas, cables, soldaduras y componentes que Laila listó en uno de sus cuadernos comenzaron a llegar en cuestión de horas. La comunidad observaba el movimiento con una mezcla de asombro, escepticismo y una pequeña, casi peligrosa, llama de esperanza. Por primera vez, la actividad en el complejo industrial no era sobre supervivencia, sino sobre creación. El sueño de Laila estaba ganando una base de hormigón y acero. Laila entró en su nuevo espacio de trabajo y por primera vez en mucho tiempo una sutil sonrisa asomó a sus labios. Allí estaba en su reino. El ruido del mundo exterior desaparecía y solo la lógica clara de la ingeniería importaba. Organizó las herramientas con una precisión quirúrgica, cada destornillador y cada alicate en su debido lugar. Su primer acto no fue construir, sino diseñar. En una gran pizarra blanca que Jamal le proporcionó, esbozó el proyecto completo a escala, cada válvula, cada membrana, cada conexión detallada con una claridad que impresionó al joven ingeniero que la observaba. Comenzaba la fase de construcción. Laila trabajaba con un enfoque absoluto, un estado de hiperconcentración que le hacía olvidar comer o dormir. Doña Ana y Jamal se aseguraban de que se cuidara, pero nadie se atrevía a interrumpir su flujo creativo. Modificó el motor de una vieja nevera, recalibrándolo para que funcionara como el compresor de alta presión, el corazón de su máquina. Sus movimientos eran una danza económica de pura función. No había gestos desperdiciados. Cada tornillo se apretaba con el par exacto. Cada cable se conectaba con una precisión que rozaba lo sobrenatural, demostrando una maestría que desafiaba su edad y su falta de formación formal. Jamal, él mismo un ingeniero graduado, con honores, observaba a Laila con una admiración creciente que rápidamente se transformó en reverencia. Esperaba ayudar a una niña con un pasatiempo interesante, pero se encontró en presencia de un genio. Ella no usaba software complejo, hacía los cálculos de cabeza. No seguía manuales, escribía sus propias reglas, inventando soluciones a problemas que habrían paralizado a equipos enteros de ingenieros experimentados. Se convirtió en su asistente, aprendiendo más en días observando a Laila que en años en la universidad.
Él era su puente con el mundo, traduciendo sus peticiones técnicas para los proveedores. Uno de los mayores desafíos era la creación de las membranas de filtración, el componente más crucial y caro de cualquier sistema de ósmosis inversa. Laila, sin embargo, tenía una solución que rozaba la alquimia. Desarrolló un proceso para triturar, derretir y tratar botellas de plástico PET, transformando la basura omnipresente en finísimas láminas de polímero con la porosidad exacta para permitir el paso del agua y bloquear las moléculas de sal. Era una innovación revolucionaria, nacida de la necesidad y la genialidad, que prometía hacer la tecnología de desalinización accesible a cualquier comunidad pobre del planeta. El sistema de energía era igualmente ingenioso. En lugar de paneles solares caros e importados, Laila diseñó un sistema de concentración solar. Usó docenas de espejos desechados que ella misma pulió y alineó en una estructura metálica para enfocar la luz del sol en un único punto. En ese punto, un pequeño motor de vapor, construido a partir de un antiguo motor de coche, generaba la electricidad necesaria para alimentar la bomba. Era una solución robusta, de baja tecnología, pero de altísima eficiencia, perfectamente adaptada a la realidad de recursos limitados de su comunidad. La máquina comenzó a tomar forma, una amalgama de piezas viejas y nuevas, de chatarra y tecnología, unidas por la visión singular de Laila. Era una escultura funcional, una prueba de que la innovación no dependía de presupuestos gigantescos, sino de la capacidad de ver el potencial donde nadie más lo veía. La estructura crecía cada día, un monstruo de tuberías, cables y engranajes que zumbaba con la promesa de vida. La comunidad, antes escéptica, comenzó a acercarse, observando desde lejos, los niños curiosos y los adultos maravillados con la transformación de la basura en algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Entonces, cuando el proyecto se acercaba a su conclusión, ocurrió el desastre. Durante la primera prueba de presión del sistema principal, una válvula crucial, adaptada de una antigua pieza industrial, no soportó la fuerza y se agrietó, liberando un chorro de agua salobre por todo el taller. El ruido fue agudo, un grito metálico de fracaso. Para cualquier otra persona sería un contratiempo, un problema a resolver. Pero para Laila, cuya mente operaba en términos de perfección lógica, el fallo fue como un cortocircuito en su cerebro. El sonido inesperado, la ruptura del orden, el fallo en sus cálculos la sobrecargaron. La frustración y la sobrecarga sensorial la paralizaron. Se quedó quieta, empapada, en medio del taller, el sonido del agua goteando haciendo eco del tamaño de su fracaso. Las voces de duda que había suprimido durante tanto tiempo regresaron con fuerza. Tenían razón, susurró una voz cruel en su mente. Es solo un juguete de basura. Eres inútil. La energía pareció desvanecerse de su cuerpo y por primera vez desde que comenzó el proyecto, Laila sintió el peso abrumador de las ganas de rendirse. Jamal y doña Ana se acercaron con cautela, viendo a la niña prodigio desmoronarse en una vulnerabilidad profunda y silenciosa. Jamal, con la sensibilidad que había aprendido al observarla, no dijo nada. Simplemente tomó un paño seco y comenzó a limpiar el agua a su alrededor, restaurando el orden de forma calmada y metódica. Doña Ana se acercó y le puso la mano suavemente en el hombro, un toque familiar que era su único puerto seguro. El gesto no pedía explicaciones ni ofrecía soluciones, solo decía: «Estoy aquí». Ese acto silencioso de apoyo fue el ancla que Laila necesitaba para no ahogarse en su mar de frustración. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces, el ritual que usaba para calmar su mente hipersensible. Lentamente, la tormenta en su cabeza comenzó a amainar. Miró la válvula rota, ya no como un símbolo de su fracaso, sino como un problema a resolver, un nuevo dato en su ecuación.
Su mente analítica comenzó a trabajar de nuevo, diseccionando el fallo, la fatiga del metal, la distribución desigual de la presión. El error no era suyo, sino de la pieza. Ella no había fallado. Su plan solo necesitaba un ajuste. La parálisis se transformó en un nuevo tipo de enfoque, más intenso y determinado que antes. Se dio la vuelta, fue hasta la pizarra blanca, y con las manos aún temblando un poco, borró una sección del dibujo. Entonces, comenzó a esbozar algo nuevo, un diseño de válvula, completamente diferente, un sistema de bypass de presión que no solo resolvería el problema de la pieza defectuosa, sino que haría todo el sistema más seguro y eficiente. La crisis no la había destruido, había forzado a su mente a evolucionar. No estaba solo reparando una máquina, se estaba reconstruyendo a sí misma, más fuerte y resiliente que nunca, lista para enfrentar el desafío final. La nueva pieza fue mecanizada siguiendo su diseño exacto, y su instalación marcó el final de la fase de construcción. La máquina estaba completa, silenciosa e imponente en el centro del cobertizo. Era una obra de arte de la ingeniería de improvisación, un testimonio del poder de la mente humana sobre las limitaciones materiales. Afuera, sin embargo, el mundo no había esperado. Una severa ola de calor golpeó la ciudad, y la huelga de camioneros, antes una amenaza lejana, se hizo realidad, cortando el suministro de agua de la comunidad. El tiempo se había agotado. La invención de Laila ya no era un proyecto, era la única esperanza. La ola de calor descendió sobre la comunidad como un castigo divino. El sol inclemente transformaba el complejo industrial en un horno, y el suelo de tierra se agrietaba en patrones que imitaban la sed profunda de los residentes. Cada respiración era un esfuerzo, y la poca agua que quedaba se guardaba como oro líquido. Fue en este escenario de postración que llegó la noticia final, no por un comunicado oficial, sino por la ausencia. El camión cisterna de esa semana simplemente no apareció. El rumor de la huelga se confirmó, y la última gota de esperanza se evaporó bajo el calor implacable, dejando atrás una desesperación seca y palpable. La invención de Ricardo tardaría meses, pero la sed mataría en días. Con el pánico comenzando a instalarse, todas las miradas, antes llenas de escepticismo y desprecio, se volvieron hacia el único lugar donde una posibilidad, por más remota que fuera, todavía existía: el taller de Laila. La noticia de que intentaría activar la máquina se extendió con la velocidad de un susurro en el viento. Lentamente, los residentes comenzaron a congregarse frente al cobertizo. No era una procesión de fe, sino una vigilia de última hora. La congregación de personas que ya no tenían nada que perder formaron un semicírculo silencioso, sus rostros marcados por el agotamiento y la duda, observando la puerta cerrada que guardaba su única y frágil esperanza. El jeque Khalil y su asesor, Jamal, ya estaban presentes, apostados a una distancia respetuosa. La expresión del jeque era indescifrable, una máscara de calma que ocultaba la magnitud de la apuesta que había hecho. Jamal, por otro lado, se mordía las uñas, su ansiedad una representación de la tensión de todos. Y entonces, para sorpresa general, una figura solitaria se acercó al grupo, el ingeniero Ricardo. No vino a disculparse, sino a ser testigo. Atraído por una mezcla de deber profesional y un oscuro deseo de ver su predicción de fracaso hacerse realidad, se posicionó en primera fila, su rostro un ceño de superioridad. Entonces la puerta del cobertizo se abrió. Laila apareció, y un silencio polvoriento cayó sobre la multitud. Parecía más pequeña y frágil bajo el sol abrasador, pero sus movimientos estaban cargados de una certeza que contrastaba con la incertidumbre de todos. No miró a la multitud, ni al jeque, ni a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en su creación, lo único que importaba en ese universo.
Caminó metódicamente hasta el panel de control, su mente ya inmersa en una secuencia de procedimientos y verificaciones. Para ella, esas personas no eran una audiencia, sino variables externas que debían ser ignoradas para que la ecuación principal pudiera resolverse. Su primer toque en la máquina fue casi una caricia, un gesto de conexión entre creadora y creación. Sus dedos se deslizaron sobre las válvulas, verificando la presión. Sus oídos se inclinaron cerca del motor, escuchando su respiración silenciosa. Se movía en un ballet de pura funcionalidad, cada paso una etapa de un ritual que solo ella conocía. La multitud observaba, hipnotizada, a la niña que siempre consideraron ajena al mundo de repente convertirse en el centro de él. No entendían lo que estaba haciendo, pero por primera vez comprendían la profundidad de su enfoque y la seriedad de su propósito. Era el lenguaje de la competencia en su forma más pura. Con todas las verificaciones completadas, Layla se detuvo frente al panel principal. Había una serie de interruptores que debían ser accionados en la secuencia correcta para iniciar el sistema de forma segura y gradual. Su mano se cernió sobre el primer botón. En ese momento, el peso de todas las expectativas, de toda la incredulidad y de toda la esperanza finalmente pareció posarse sobre sus hombros. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, podía casi oír los pensamientos escépticos de Ricardo, podía sentir la plegaria silenciosa de su abuela, que la observaba desde lejos. El futuro de todos estaba contenido en ese simple gesto, en esa presión de su dedo. Daba el paso final, no para demostrarle nada a los demás, sino para ser fiel a la lógica que la guiaba, para honrar la certeza que siempre había existido dentro de ella. Era el momento de demostrarse a sí misma que la lucha silenciosa en su habitación, los años de estudio solitario y el dolor de la incomprensión no habían sido en vano. Su coraje era un testimonio del poder de un solo individuo para marcar la diferencia. Con una respiración profunda, Layla accionó el primer interruptor. Un zumbido bajo y constante comenzó a emanar de la máquina, el sonido del motor de nevera modificado cobrando vida. Accionó el segundo y las bombas comenzaron a succionar el agua salobre y sucia del pozo a través de una gruesa manguera de entrada. Con cada nuevo comando, la máquina despertaba un poco más, sus componentes metálicos vibrando en una sinfonía mecánica. El agua contaminada corría por la tubería, visible a través de un visor de acrílico, en dirección al corazón del sistema, donde la magia de la ciencia estaba a punto de suceder. La presión en el sistema comenzó a subir, indicada por un manómetro que Layla observaba con la atención de un cirujano, monitoreando un signo vital. 150 psi, 200, 250. La máquina gemía bajo el esfuerzo, el sonido volviéndose más agudo. Este era el momento más peligroso, el punto donde la antigua válvula había fallado. Todos contuvieron la respiración. Ricardo dio un paso adelante, un brillo de anticipación en sus ojos, esperando el sonido del fracaso. Pero la nueva válvula, diseñada por la genialidad de Layla, aguantó firme. La presión se estabilizó. El sistema estaba operativo. Ahora solo quedaba la espera, una espera insoportable. El agua estaba siendo forzada a través de las membranas de polímero, un proceso invisible y silencioso. Al otro lado de la máquina, un tubo de salida permanecía seco, apuntando a un recipiente de metal. Pasó un segundo, 10 segundos, 30. El silencio de la multitud era absoluto, roto solo por el zumbido rítmico de la máquina. La esperanza que había parpadeado por un instante comenzó a desvanecerse de nuevo, reemplazada por la familiaridad de la decepción. Los residentes se miraron entre sí, sus rostros cayendo en una máscara de resignación. El ingeniero Ricardo no pudo contenerse. Una sonrisa de escarnio, una mezcla de alivio y triunfo, comenzó a extenderse por su rostro.
Se giró lentamente hacia el jeque Khalil, abriendo la boca para finalmente proferir el «se lo dije» que había estado guardando durante tanto tiempo. Creía que aquel silencio del tubo seco era la prueba final de que la verdadera ingeniería pertenecía a los expertos, a los diplomas, y no a los desvaríos de una niña que jugaba con basura. Aquel era su momento de vindicación, la restauración del orden natural de las cosas, donde la autoridad del conocimiento formal prevalecería sobre la fantasía. Pero su frase nunca fue dicha. En el exacto instante en que iba a hablar, un sonido casi imperceptible cortó el aire. Un ploc. Una única, solitaria y perfectamente clara gota de agua emergió de la boca del tubo y cayó en el recipiente de metal, el sonido resonando con la fuerza de una explosión en el silencio opresivo. Todos los ojos se abrieron de par en par. Otra gota se formó, brillando como un diamante bajo el sol, y cayó. Luego otra. La multitud, antes inmóvil, se inclinó hacia adelante como un solo organismo, apenas atreviéndose a respirar, sus corazones latiendo al ritmo de aquel goteo lento y milagroso. El goteo se transformó en un hilo de agua, un hilillo plateado y vacilante que parecía desafiar la gravedad y la desesperanza. El hilo se fortaleció, se engrosó y de repente, con un sonido burbujeante de liberación, irrumpió en un flujo fuerte, constante y cristalino. El agua pura brotaba de la máquina, llenando el recipiente con una velocidad impresionante. El sonido de su caída en el metal convirtiéndose en la más bella melodía que aquella comunidad jamás había escuchado. Era el sonido de la vida, de la promesa, de la victoria imposible sobre la adversidad. La visión de aquella agua limpia era tan impactante y tan bella que los paralizó a todos. Por un momento nadie se movió, como si temieran que la visión fuera un espejismo que se disiparía si hacían un movimiento brusco. Fue el señor Antunes, el mismo líder comunitario que la había despedido con una caricia en la cabeza, quien rompió el hechizo. Corrió hacia adelante, tambaleándose por la emoción, y ahuecó las manos en el agua corriente. Bebió un sorbo largo y profundo, el agua escurriéndose por su barbilla. Sus ojos, antes cansados y escépticos, se abrieron de par en puro éxtasis. Se volvió hacia la multitud, el rostro mojado por el agua y por las lágrimas. «¡Es pura!», gritó con la voz quebrada por la emoción. «¡Es agua potable! ¡Es dulce!». Aquellas palabras fueron la mecha, la presa de contención emocional que sujetaba a la comunidad se rompió. Y una ola de euforia explotó, un rugido de celebración, de alivio y de alegría pura y primal resonó por el complejo industrial. La gente lloraba abiertamente, abrazando a extraños, riendo entre lágrimas. Los niños corrieron hacia el agua, chapoteando y jugando bajo el flujo que representaba un futuro que nunca pensaron que tendrían. La alegría era contagiosa, una fuerza de la naturaleza que barría años de sufrimiento. En medio del caos de la celebración, Laila permanecía como un epicentro de calma. Para ella, el resultado no era un milagro, era la conclusión inevitable de una premisa lógica. La física había funcionado como ella sabía que funcionaría. La emoción de la multitud era una variable que no entraba en sus cálculos. Con la misma calma con la que inició el proceso, tomó un vaso de cristal limpio que estaba en su banco de trabajo. Se acercó al flujo de agua, su expresión serena y enfocada. Este era su momento, no de celebración ruidosa, sino de silenciosa confirmación. Sostuvo el vaso bajo la cascada cristalina y lo observó llenarse. El agua, límpida y pura, subió por las paredes de cristal, un testimonio tangible de su visión, su perseverancia y su genialidad. Levantó el vaso no hacia la multitud, sino para sí misma, observando la luz del sol refractarse a través del líquido que era la salvación de su gente. Aquel simple vaso de agua contenía todo su esfuerzo, toda su lucha
y toda su victoria. En ese instante, en el centro de la euforia que ella misma había creado, Layla estaba en paz, su mente finalmente en armonía con el mundo que la rodeaba. La euforia de la comunidad no disminuyó con el paso de las horas. Al contrario, se transformó en una celebración profunda y colectiva. El agua pura continuaba brotando de la invención de Layla, un río de esperanza que lavaba años de sufrimiento y resignación. La gente hacía fila con cubos y jarras, ya no con la ansiedad de la escasez, sino con la alegría de la abundancia. Por primera vez, Layla no era una figura al margen, un espectro a ser ignorado. Los residentes se acercaban a ella, no para juzgarla, sino con miradas de pura admiración y gratitud. Las mismas personas que la llamaron inútil, ahora la veían como su salvadora, una heroína silenciosa que había logrado lo imposible. En medio de la celebración, el jeque Khalil pidió la atención de todos. Su voz, calmada y resonante, trajo un nuevo silencio al lugar. Elogió la resiliencia de la comunidad, pero declaró que la verdadera heroína era Layla. Entonces hizo un anuncio que cambiaría el futuro de aquel lugar para siempre. No solo financiaría la expansión del proyecto para garantizar agua potable y corriente para cada casa, sino que también invertiría en la infraestructura local, creando un centro de formación técnica. La promesa no era de caridad, sino de colaboración, un futuro sostenible construido sobre la base de la genialidad que floreció en ese suelo olvidado. Su segundo anuncio fue aún más impactante. Conmovido por la historia de prejuicio y superación, el jeque Khalil declaró la creación de la Fundación Layla, una institución internacional con un propósito claro: encontrar, financiar y apoyar a jóvenes inventores y científicos neurodiversos en todo el mundo, niños y adolescentes que, como Layla, poseían mentes extraordinarias, pero que eran silenciados y marginados por un mundo que no los comprendía. El nombre de Layla no solo sería recordado en esa comunidad, se convertiría en un faro de esperanza para todos los genios ocultos en los rincones silenciosos del planeta. Una prueba de que una perspectiva diferente es un don a celebrar. El ingeniero Ricardo observaba todo desde lejos, la euforia de la multitud y los anuncios del jeque sirviendo como golpes a su estructura de arrogancia. Su derrota no había sido solo técnica, había sido moral. Se acercó a la máquina, ahora rodeada de niños que la miraban con reverencia. Tocó la superficie fría del metal, trazando las líneas de las soldaduras y las conexiones de las tuberías. En cada detalle, veía no la basura que había predicho, sino una elegancia brutal, una simplicidad tan genial que avergonzaba sus propios proyectos complejos y caros. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había sido derrotado por una niña, sino por la innovación misma. Con una humildad que nadie jamás habría imaginado que poseía, Ricardo caminó entre la multitud hasta encontrar a Layla. Delante de todos, con la voz quebrada, le pidió perdón. Estaba equivocado, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Mi conocimiento me cegó, mi prejuicio me hizo ignorante. Lo que has hecho aquí no está en los libros, es algo nuevo, es genial, y te pido que me perdones por mi arrogancia. La disculpa pública, viniendo del hombre que la había humillado, fue la validación final, la prueba de que la percepción del mundo sobre ella había cambiado de forma irreversible y completa. Pero Ricardo fue más allá. Miró a los ojos de Layla e hizo una propuesta que sorprendió a todos. He pasado mi vida diseñando para corporaciones y gobiernos, continuó, pero nada de lo que he hecho se acerca a la importancia de esto. Me gustaría ofrecer mis servicios, no como tu superior, sino como tu asistente, para ayudar a expandir este proyecto. Quiero aprender de ti. La inversión de roles fue sísmica. El renombrado ingeniero, pidiendo ser el aprendiz de la niña de 12 años. Era la rendición del viejo mundo
Ante la fuerza del nuevo, el reconocimiento de que la verdadera autoridad no proviene de los diplomas, sino de la capacidad de crear. Layla escuchó todo con su calma característica. La celebración, los anuncios, la disculpa, nada de eso alteró su esencia. No se volvió extrovertida o habladora. Sin embargo, una transformación profunda ocurría en su interior. La constante disonancia entre la certeza de su capacidad y la duda generada por el mundo exterior finalmente se resolvió. Comprendió que su manera de ver el mundo, de procesar la información y de comunicarse no era un defecto a corregir, sino la fuente de su poder. No necesitaba cambiar para ser aceptada. El mundo era el que necesitaba expandir su visión para comprenderla. Los días que siguieron fueron de un optimismo contagioso. La construcción de la nueva red de abastecimiento comenzó, transformando la comunidad en un sitio de obras colaborativo. Layla lideraba no con órdenes, sino con sus diseños claros y su lógica impecable. Ricardo, fiel a su palabra, trabajaba a su lado, traduciendo sus visiones geniales en planes de ejecución prácticos. Jamal coordinaba la logística, y los propios residentes, llenos de un nuevo sentido de propósito, ofrecían su mano de obra. La máquina de Layla no solo había traído agua, había traído unión, dignidad y la promesa de un futuro construido por sus propias manos. Un atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, Layla y doña Ana se sentaron en silencio, observando el progreso. Su abuela le tomó la mano y el orgullo en sus ojos era más elocuente que cualquier palabra. No estaba orgullosa de la máquina o de la fama repentina, sino de la fuerza inquebrantable que su nieta demostró, del coraje que tuvo para ser exactamente quien era, en un mundo que constantemente intentaba cambiarla. Layla, sintiendo el calor de la mano de su abuela, entendió que esa conexión, ese amor incondicional, siempre había sido su verdadera fuente de energía, el cimiento sobre el cual toda su genialidad fue construida. Al final, lo que Layla realmente conquistó no fue solo la admiración de los demás o la validación de los expertos, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su propia mente, era el mayor premio de todos. Su historia nos enseña que el verdadero valor a menudo reside en aquellos a quienes nos atrevemos a llamar diferentes, y que la genialidad no conoce etiquetas, pues la aceptación de uno mismo es el primer paso para cambiar el mundo.